No se pudo escuchar mucho al inicio por lo ocurrido, pero si gustas podemos iniciar nuevamente hoy. Ok, ok, perfecto, no tengo problema. Yo quería preguntarles cuando sucedió eso, porque yo realmente no tengo mucha experiencia en Meet, pero el administrador no puede silenciar todos los micrófonos. Sí, se puede. Lamentablemente, como es algo que entra como pirata, Claro, eh, bloquea todo. ya entiendo, ya entiendo. Bueno, ok, entonces déjeme nuevamente compartir la pantalla y hacemos el diálogo. A ver. Es increíble. Compartir. Y me voy para acá. Ok, ahí logran ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí se logra ver. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente un saludo cordial para todos y para todas. Que tengan una feliz noche. Son las 7:20 más o menos, hora de Guatemala, y acá en Venezuela son las 9:20. Para mí es un enorme placer poder conectarme con ustedes, poder dialogar con ustedes, porque creo que esta es una de las, eh, no diría ventajas, pero digamos, uh, positivo de esta situación sobrevenida que nos tocó vivir como generación, como humanidad, pero tenemos la posibilidad de sacarle provecho a comunicarnos. Yo estuve participando recientemente en el RELME, la Reunión Latinoamericana de Educación Matemática, y allí pude conocer a una de las moderadoras que me enlazó con el grupo Los Pitagóricos, con quien me agrada muchísimo encontrarme o enterarme, descubrir que hay un movimiento que genera este tipo de espacios. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a darle inicio a mi presentación. El título es Alfabetización matemática en una cosmovisión para la educación matemática. Yo decía al inicio que allí se ven tres conceptos fundamentales, hermosos e importantes. Primero, alfabetización matemática. A lo largo de la presentación voy a ir agregando elementos para que usted vaya, digamos, conjeturando de qué se trata y al final yo lo voy a definir. Cosmovisión, que en sí, digamos, la palabra sola, tiene que ver con nuestra visión del mundo. Y educación matemática, que tiene que ver con, digamos, una ciencia o un movimiento científico que busca investigar en lo que es la enseñanza de la matemática. La presentación de hoy se inspira en mi trabajo de grado a nivel de maestría que se tituló Hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y la sociedad venezolana. A lo largo de la historia, en todo el globo, la alfabetización matemática se ha estado definiendo y redefiniendo. Por eso es importante señalar allí en el título el contexto de la sociedad venezolana, porque la República Bolivariana de Venezuela en 1999 se dio una constitución, redefinió la sociedad que esperaba y así su educación. Hemos estado transitando en la construcción de una educación para el ciudadano nuevo. Entonces, cuando hablamos de alfabetización matemática, en el contexto de la sociedad venezolana estamos pensando en cómo alfabetizar matemáticamente al republicano venezolano. Y no es cualquiera, es uno que se encuentra en la educación media, es decir, el bachillerato o la secundaria, como lo puedan llamar en otros países de nuestra América. A partir de ese trabajo de grado se han publicado dos artículos. El primero de ellos tenía que ver con los intereses de los estudiantes en un proceso democrático de alfabetización matemática.
Esto fue en la revista Paulo Freire, una revista dedicada a la pedagogía crítica en Chile. Y allí van a ver dos elementos nuevos. Lo democrático, porque es un proceso democrático de alfabetización matemática, y lo segundo es los intereses de los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro modelo, en nuestra visión de la educación matemática y de la alfabetización matemática, los intereses de los estudiantes son los que generan el conocimiento. A partir de ellos creamos las experiencias didácticas. A partir de ellos se orientan las investigaciones que tienen que ver con lo que ellos seleccionen. Entonces, por eso se integra la palabra democrático, porque los estudiantes escogen qué estudiar, pero además de eso, porque los intereses de los estudiantes son parte fundamental para la creación de las experiencias. Decía Paulo Freire que la educación es verdaderamente humana cuando coloca al individuo a comprender su realidad. Entonces, eso es una parte importante. Y lo otro que nos habla Paulo Freire, que es sobre la dialogicidad. Él dice que el primer acto dialógico es aquel cuando el profesor, al momento de planificar, piensa qué es lo que va a dialogar con ellos. Entonces, cuando el profesor de matemática desde esta postura dice que sus experiencias parten de los intereses de los estudiantes, ya está dialogando con ellos, ya está convirtiendo en la educación matemática en un acto democrático. Otro de los artículos, o el segundo artículo, se llama La generación del conocimiento, matemática y realidad en experiencias de alfabetización matemática. Esto fue publicado este año, en marzo, en la revista Ripen de Brasil. Lo interesante que está en este artículo, y por eso he colocado las portadas de ambos para que el que tenga bien buscarlo, lo pueda descargar y lo pueda leer, y estoy abierto a la discusión. Al final dejaré mi contacto por si algo se les ocurre después del diálogo de hoy. Y bueno, en este artículo nos centramos a hablar más sobre cómo se genera el conocimiento, eso de la matemática y de la realidad. Ya allí les estoy bosquejando una visión de la matemática. La matemática la matemática no la estamos viendo como aquel proceso netamente abstracto que se centra en la reproducción de los algoritmos y de los teoremas y las demostraciones, sino que tiene que ver con cómo se genera matemática a partir de la realidad. Cómo, voy a enlazarlo con lo del artículo anterior, cómo desde los intereses de los estudiantes emerge conocimiento matemático. Al final les presentaré algunas de las producciones de mis estudiantes en los momentos presenciales y luego en la multimodalidad. Bueno, hemos llegado ahora para poderles hablar con propiedad sobre la alfabetización matemática. Fíjense bien, luego de 5 años de investigación, he más o menos dibujado el perfil de esta manera. La alfabetización matemática, en una forma de verlo, es el proceso social y educativo que forma al ciudadano. Ahí hay digamos, ahí está como una de las partes del corazón, forma al ciudadano. Entonces, no estoy viendo la educación, no estoy viendo la enseñanza en un año escolar específico o en una etapa específica del sistema educativo como la matemática que le va a permitir comprender lo que viene después, sino como la enseñanza de la matemática que va a formar el ciudadano. ¿Y qué dice después? Y le da poder. Ok, ahí hay que más o menos disgregar qué es eso del poder. Cuando me refiero a darle poder, me estoy refiriendo a la capacidad de hacer algo. O sea, yo tengo poder cuando puedo hacer algo. Entonces, a eso me estoy refiriendo con darle poder, con darle las posibilidades, las herramientas, la capacidad de resolver problemas, no solamente problemas matemáticos en una hoja, sino problemas matemáticos que tengan que ver con su realidad.
Entonces, forma al ciudadano y le da poder para ir a comprender sus realidades o su realidad. Además, una de las cosas interesantes o que integramos a la idea de alfabetización matemática es que las experiencias se crean a partir de los intereses de los estudiantes y se les hace vivir la relación matemática y realidad. Allí hay otra cosa hermosa. Le hace vivir la relación entre la matemática y la realidad. ¿Por qué hago énfasis en que es hermoso hacer vivir? Porque a veces, digamos, en nuestros primeros pasos, cuando nos damos cuenta que la matemática se puede enseñar con la realidad, porque muchas veces nos preguntan en el aula de clase, ¿para qué me sirve esta matemática que yo estoy viendo? Y una de las respuestas tiene que ver con, bueno, eso lo vas a ver en el futuro o eso lo vas a ver cuando estudies una carrera universitaria y vas a ver cómo la matemática es una herramienta para desarrollar tu carrera. Pero, digamos, esas palabras cuando no se llevan a la acción, cuando no se hace vivir, no permite la comprensión en su total dimensión de que la matemática realmente se relaciona con la realidad. Entonces, estamos hablando de un proceso que hace vivir eso, ¿ok? No lo deja a las buenas de Dios, como decimos nosotros. Sobre el camino metodológico que recorrimos en esa oportunidad, que también hemos recorrido en la multimodalidad y que vamos a comenzar a decir que es un itinerario de investigación, bueno, señalamos varios aspectos. Uno de ellos es que debemos conocer los intereses de los estudiantes. Eso es, digamos, el primer acto, ¿no? Segundo, crear temas generadores. ¿Y a qué me refiero con temas generadores? Bueno, acá en Venezuela se crearon unos libros de textos que son distribuidos de manera gratuita por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que se llaman los libros de la colección Bicentenario. Y allí se acuñó el término de los temas generadores. Y tiene que ver con una temática real, con una situación real, desde la cual se desprende el conocimiento, ¿ok? Digamos que es la situación de estudio. Entonces, nosotros buscamos la manera de conocer los intereses de los estudiantes y a partir de ellos creamos temas generadores. ¿Cómo hice en la primera oportunidad, digamos, en la educación presencial? Yo le solicité a mis estudiantes unos carteles y en esos carteles ellos debían reportar una situación que les gustara, que les interesara, una situación que les preocupara y una situación que les afectara. Con todo ese cúmulo de información lo cruzamos con los objetivos de la nación. ¿Por qué? Bueno, recuerden que les había comentado que era interés del proceso de alfabetización matemática formar al republicano venezolano, al ciudadano. Entonces, no se podía dejar de lado ni los intereses de los estudiantes para que sea democrático, ni los objetivos de la nación para que den respuesta a la educación nacional y a los objetivos que se plantea la nación. Posterior a eso, se les solicitó, se les invitó a los estudiantes a escoger uno de los temas generadores. Habían aparecido 8 temas generadores. Uno fue la economía familiar, otro fue el deporte, otro tenía que ver con el cambio climático, otro con las enfermedades vectoriales, otro con lo que el reciclaje, que lo llamamos lo que no es basura es productivo. Me faltan 3, que son los derechos sexuales y reproductivos, los recursos naturales de Venezuela y el acceso a ellos, y la vivienda, el problema habitacional en Venezuela. Bueno, los estudiantes escogieron las temáticas que se les proporcionó. Ellos iban a escoger una para hacer la investigación. A partir de eso, de esa plenaria, como la llamamos, donde los estudiantes escogieron, se hicieron reuniones por grupo. Digamos, los estudiantes que habían escogido el tema del cambio climático, los que habían escogido la economía familiar y así sucesivamente, se reunieron conmigo para conocer qué era lo que realmente les interesaba de esa temática, cuáles eran sus curiosidades, qué querían conocer. Entonces, eso nos permitió también para delimitar la investigación.
Y luego se presentaron sus resultados. Allí hay una cosa interesante. Primero, porque los resultados se presentaban ante el profesor, ante sus compañeros, pero además se dejó registro de sus producciones en la institución, en las paredes de la institución. Y eso podía ser consultado por todos los integrantes de la comunidad educativa. Bien, ahora ya habiendo hablado de mi experiencia en la educación presencial hace 3 años, vamos a lo que es el título de la presentación del día de hoy, cosmovisión. Fíjense, la cosmovisión tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo. Y si la presentación tiene que ver con una cosmovisión para la educación matemática, entonces tiene que ver con una visión, con una forma de ver la educación matemática. Y creemos que la alfabetización matemática es una cosmovisión para ella, para dar respuesta integralmente, estructuralmente, a los problemas de la educación matemática. Muchos de ellos, muchas de esas problemáticas son herencia de la educación tradicional, lo que Paulo Freire llamó la educación bancaria, donde el educador es el único que tiene el conocimiento y los estudiantes son meros receptores de información y a su vez reproductores de esa información. Pero además, mucha de esa problemática se hereda desde finales del año 50 y 60 con lo que se llamó la reforma de la matemática moderna, que aún se manifiesta en nuestras aulas de clase, digamos, esa visión filosófica de la matemática como una ciencia abstracta que solo da respuesta a ella misma. Esa es parte de la problemática. Entonces, para hablar de cosmovisión, yo he identificado 2 elementos. Uno que es nuestra visión de la educación y otra que es una visión de la matemática. ¿Qué es educar? ¿Qué es matemática? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué aprender matemática? Entonces, estos 2 elementos, estos 2 grandes elementos, nos permite hablar de la cosmovisión. Bien. Pero a su vez, la cosmovisión tiene que ver con las prácticas, con nuestras prácticas como educadores matemáticos, como educadores en general. Y eso también tiene que ver o responde a una cultura. Ya voy a comentar con más detalle este triángulo que apareció allí en sus pantallas. Primero, las prácticas. Cuando yo estoy consciente de mi visión de la educación y de la matemática, llevo a cabo unas prácticas determinadas por esa cosmovisión. Pero muchas veces nuestros profesores o nosotros como profesores no estamos conscientes de nuestra cosmovisión porque nuestra práctica es el reflejo o la herencia, la reproducción de los modelos que siempre hemos visto en otros profesores de matemáticas que nos formaron a nosotros. Entonces, nuestra práctica habla también de nuestra cosmovisión y esa práctica muchas veces tiene que ver con una cultura, digamos. Ya hay en nuestros sistemas una cultura del aprendizaje de la matemática y eso responde a una visión de la educación y a una visión de la matemática. Como les decía, una visión bancaria de la educación, donde el profesor es el único que tiene el conocimiento y los estudiantes son cajas vacías en las que el profesor deposita ese conocimiento. Esa es la educación bancaria. El estudiante es mero receptor. Además, es una educación neocolonial que responde, permítame, una educación neocolonial que responde a los intereses del primer mundo. Por eso, antes de que tuviéramos el incidente, les comentaba que mi visión de la alfabetización matemática distaba del proyecto PISA, porque ellos, con una visión del primer mundo industrializado, pretende decirle a los sistemas educativos de nuestra América cuál es la educación que a ellos les conviene, cuál es el ciudadano que a ellos les conviene formar, y no piensan en el ciudadano que les conviene a nuestros pueblos. Entonces, allí, en esa visión de la educación, también está el carácter político de la educación.
y una visión de la matemática, que puede ser de que la matemática es una ciencia abstracta y que solamente responde a los problemas de ella misma. Por eso les comentaba esto de que la cosmovisión tiene que ver con nuestra visión de la educación, nuestra visión de la matemática, pero que la cultura que impera hoy sobre la educación matemática tiene que ver con esas viejas tradiciones y que esa cultura se ve reflejada en una práctica y que esa práctica nos habla de esa cosmovisión de la educación. Por eso hoy quiero presentar a la alfabetización matemática como una cosmovisión, para que a partir de allí se generen prácticas distintas y que esas prácticas masificadas generen una cultura nueva, una cultura distinta, para una educación matemática que dé respuesta a las necesidades de nuestros pueblos. Ahora sí, fíjense este nuevo triángulo que he hecho, que se ha creado alrededor de práctica. ¿Por qué? Porque en nuestra práctica hay tres elementos importantes. Uno es la didáctica, cómo llevamos la matemática al aula de clase. Pero otra es nuestra propia visión del aula. El aula como un espacio cerrado, 4 paredes y un techo, donde nos encontramos con los estudiantes las veces que tengamos que vernos con ellos a la semana para darles clase. Esa visión del aula no es la que nosotros sugerimos para llevar a cabo experiencias de alfabetización matemática. El aula debe ser una microsociedad democrática, donde el estudiante se vea como un ciudadano capaz de generar transformaciones en la sociedad. O sea, tenemos que ver que ese joven o esa joven que se encuentra allí sentado es un potencial candidato para que en su edad adulta, como ciudadano, pueda transformar, pueda impulsar transformaciones en la sociedad. Entonces vean que hay una visión distinta del estudiante, hay una visión distinta del acto educativo, y eso tiene que ver con ver el aula como una microsociedad. Y lo otro es la eficiencia, los principios y las metas que se proponen. En la educación tradicional de la matemática, la eficiencia tiene que ver, según un artículo de Vladimir Serrano en 2011 en la revista Foro del Futuro, que podría facilitarle si alguien lo requiere, nos dice que la eficiencia tiene que ver con tres cositas. Una, cuántos objetivos o contenidos matemáticos se desarrollaron en el año escolar. Dos, cuántos estudiantes aprobaron. Y tres, cuánto tiempo se llevó el desarrollo de esos contenidos. Entonces, allí está. Incluso es una pregunta clásica que me hacen en muchas de mis presentaciones y es, bueno, pero si me pongo a desarrollar experiencias que tengan que ver con los intereses de los estudiantes y la realidad y todo aquello, ¿cuánto tiempo voy a tardar? ¿Cuánto tiempo, cuántos contenidos voy a poder desarrollar? Esas son las preocupaciones principales de los profesores cuando uno les expone sobre alfabetización matemática. Entonces, esa visión, digamos, esa práctica está respondiendo a unos principios. Los principios de eficiencia que nos proponemos y las metas es que más allá de que los estudiantes aprendan a reproducir algoritmos, aprendan a comprender ideas matemáticas, aprendan a interpretar matemática que se representa en la información real. Digamos, yo les voy a presentar una de las producciones de mis estudiantes que tiene que ver con el COVID-19, los efectos globales de la pandemia por COVID-19. Entonces, allí van a poder ver cómo nuestros estudiantes comprenden ideas matemáticas más allá de lo que se puede desarrollar como contenido en una clase tradicional de matemáticas. Entonces, esa es una de las metas, que ellos puedan ver la información real que se representa cada vez más de manera matemática, sean capaces de interpretarla matemáticamente y puedan comprender la situación. Creo que eso tiene más poder, creo que eso tiene más significado y más sentido para aprender matemáticas. Y además, como lo dice Alan Bishop, es un fenómeno pancultural. Otra cosa que podría agregarles allí es que en nuestra América
se ha visto o se ha estado desarrollando tendencias desde la educación matemática con una visión sociocultural que dé respuesta a las necesidades de nuestros pueblos. Y allí les coloco algunos autores que son referentes. Paulo Freire, con una visión de la educación en dos obras fundamentales que son la pedagogía del oprimido y la educación como práctica para la libertad. En el lado izquierdo, en la esquina, van a encontrar a un pedagogo venezolano, Luis Antonio Bigot, que tiene que ver o que habla mucho sobre la educación popular, la educación decolonial, y uno de sus libros fundamentales que yo sugiero su lectura es El educador neocolonizado. Y tiene que ver con que muchas veces nuestra visión de la educación es una visión eurocéntrica. Es una educación que pretende copiar lo que hace el primer mundo porque creemos que la visión de desarrollo es esa, es el modelo del primer mundo, es el modelo eurocéntrico, es el modelo occidentalista. Esa es una visión. Digamos que desde una posición respetuosa, respetamos que cualquiera pueda tomar esa posición, esa visión, y de hecho entendemos que es natural, pero también creemos que es necesario desmarcarse de ellas para construir una visión de la educación que dé respuesta a nuestras necesidades. Y eso lo sugiere ese otro autor que ustedes ven allí debajo, que es el argentino Oscar Barsavsky, que nos invita a dejar el cientificismo y avanzar en la construcción de una ciencia para responder a nuestra América. Una anécdota que él presenta en su libro que a mí me gusta muchísimo es que el primer mundo, digamos, los países del primer mundo, los países principalmente europeos y los Estados Unidos de Norteamérica, captaban los principales cerebros de nuestras universidades en toda nuestra América para invitarles a estudiar en esos países. Pero que luego, cuando terminaban sus estudios y regresaban a sus países de origen, ellos lo que hacían eran crear nuevas líneas de investigación según lo que habían estudiado fuera, y no pensaban en cómo lo que habían aprendido podía dar respuesta a las necesidades de sus pueblos. Y del otro lado, del lado, bueno, derecho para mí, supongo que izquierdo para ustedes, estarán dos personajes importantes. Uno, el lamentablemente recién fallecido Ubiratán de Ambrosio, uno de los grandes pedagogos Seguime chingando. de educación matemática en nuestra América. ¿Me escuchan bien? Sí. Es que alguien está en el micrófono. Miren lo que hablan. Sí. Joan, deberías de colocar, hermano, una nota de, por favor, la gente que entra, no entra con el micrófono abierto. Ok. Pero ya se silenció el ruido, ¿verdad? Ya, maestro, puede continuar. Ya, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Les comentaba entonces que hay otros dos autores allí. Ubiratán de Ambrosio, pedagogo brasileño que avanzó muchísimo en la construcción de un proyecto llamado Etnomatemática, y otro gran educador matemático que es Ole Skomoes, un educador matemático danés, quien presentó por primera vez una visión crítica de la educación matemática y de la alfabetización matemática. Entonces, déjame ver, ok. Hay otro símbolo importante que se coloca allí en el centro de la diapositiva y que tiene que ver con nuestra América. Yo inicié este mismo año un seminario de formación de docentes que involucraba a educadores matemáticos de toda nuestra América, por un pensamiento importante, y es que en Venezuela tenemos esta problemática de la educación matemática, y yo creo que es común en muchos países de nuestra América. Entonces, reconociendo nuestras raíces comunes, nuestras problemáticas comunes, podemos avanzar juntos en la construcción de una educación matemática distinta.
que dé respuesta a los problemas de nuestra América. Entonces, esa es, digamos, hasta allí he concluido la presentación de esto, de la cosmovisión, de la alfabetización matemática como una cosmovisión. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo llevar eso a cabo al aula? Me imagino yo que esa es la pregunta principal y fundamental que todos tendrán. Entonces voy a desarrollar brevemente esta parte que tiene que ver con lo didáctico. ¿Okay? Ya yo les hablé de que la microsociedad es una forma de ver el aula, una forma de transformarla en un ambiente democrático, y entonces creo que esa es una parte fundamental. Y ahora vamos con lo didáctico. Fíjense acá. A partir de uno de los trabajos de Ole Skoumoos, él nos propone que hay varios tipos de actividad, hay tres, digamos. Los ejercicios o el paradigma del ejercicio, los problemas y la investigación o los escenarios de investigación. Y además nos habla de tres contextos: el matemático, o sea, el matemático puro o intramatemático, la semirrealidad y la realidad. ¿Okay? Él habla de esos tres contextos. Aunque ustedes allí donde dice realidad van a encontrar cuatro. Y eso tiene que ver con el artículo que les comentaba de la generación del conocimiento. Porque allí expuse cuatro contextos que yo siento que engloban el total de la realidad. A ver, voy a explicarles entonces el cuadro que tenemos allí. Las actividades que nosotros llevemos a cabo al aula de matemática pueden contener ejercicios, problemas e investigaciones. Aunque hablamos de una educación matemática que parta de los intereses de los estudiantes y que tomen en cuenta la realidad, no estamos queriendo decir que no vamos a hacer ejercicios y que no vamos a resolver problemas matemáticos como estamos acostumbrados. Lo que estamos queriendo decir es que eso no es todo, que debemos incorporar trabajo matemático con información real. ¿Okay? De hecho, si se fijan en la columna de los problemas, hay problemas que pueden ser matemáticos, intramatemáticos, como dice allí, pueden haber problemas semirreales y pueden haber problemas reales. Como también puede haber investigación intramatemática y puede haber investigación real. Bien. Es importante demarcar esas líneas, digamos que esas fronteras. Ustedes sabrán que la definición de problema nos dice que es una situación que no tiene una solución inmediata. Si tuviese una solución inmediata, fuese un ejercicio. Entonces, cuando hablamos de un ejercicio, en este cuadro, un ejercicio intramatemático, tendrá que ver con ese tipo de ejercicios que surgen cuando estamos desarrollando un contenido. Digamos, explico cómo calcular el mínimo común múltiplo y posterior a eso coloco un ejercicio para hacer el cálculo del mínimo común múltiplo. Eso sería un ejercicio. Ahora, un problema, hablando de esto del mínimo común múltiplo, tendría que ver con esos problemas como cuando, por ejemplo, una persona X va a tal sitio cada 3 días y otra persona acude al mismo lugar cada 5 días. Si se encontraron el día de hoy, ¿cuándo volverán a encontrarse? Ese es un problema de mínimo común múltiplo. Y ese problema se puede hacer intramatemático o se puede hacer semirreal. Otra de las fronteras que era importante delimitar tenía que ver con los problemas y las investigaciones. Alguno de ustedes habrá escuchado o habrá leído y se preguntará en dónde queda la modelación matemática. Porque la modelación matemática es una actividad pedagógica que los profesores construimos para llevar al aula de matemática. Que simula la modelización, que es lo que hacen los matemáticos de carrera. Bueno, la modelación la hemos calzado en lo que es un problema. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una investigación del mundo real, debo crear un modelo que me permita moverme del mundo real al mundo matemático. Entonces, la modelación es una parte de la investigación. ¿Ok? Entonces, cuando yo investigo, genero un modelo, pero no todos los modelos generan investigación. Por eso es que lo superior es la investigación. Ahora, cuando yo voy a resolver una actividad de modelación,
planificado por el profesor o no, que esté emergiendo de una investigación, eso genera un problema. Entonces, todos los modelos matemáticos conllevan a resolver problemas matemáticos. Y algunos problemas matemáticos conllevan a resolver modelos matemáticos. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué llamarlos principalmente problemas y no modelos matemáticos? Bueno, porque los modelos matemáticos que no son problemas, digamos, que son superiores a los problemas, están respondiendo a una investigación. Entonces, cuando hacemos investigaciones, está intrínseco, es implícito hacer un modelo matemático. Por eso no hay necesidad de crear una nueva columna, digamos. Está bien esa división de ejercicios, problemas e investigación. Ahora, cuando yo como profesor de matemática genero un modelo matemático y quiero que mis estudiantes resuelvan el modelo matemático, realmente le estoy dando un problema, porque es un problema que tiene solución, porque digamos, yo lo creé para que tuviese solución, pero puede tener información real, o puede tener información semi-real, o puede tener información netamente matemática. Como también puedo crear investigación en el contexto matemático. Digamos, algunas situaciones que no estén netamente en los contenidos, en el plan de estudio, y yo quiero generar conjeturas para que ellos investiguen y verifiquen si es verdadera o es falsa. Hay muchas cosas en el mundo de la matemática que todavía no están cerradas, muchas tareas o actividades con los números primos. Eso generarán investigación y así sucesivamente. Otra frontera que era importante delinear, definir, tenía que ver con lo que era semi-real y real. A ver, en nuestros primeros pasos para transitar hacia una educación matemática realista, podemos creer que basta con incorporar situaciones susceptibles de ser reales para que cuente como lo real. Y realmente no. Muchas veces eso lo van a poder encontrar en un artículo muy interesante de Claudia Alsina que habla sobre los timos a la realidad. Por ejemplo, cuando yo invento una situación, un problema, y yo creo que porque le coloco que Ana y Luisa van a la bodega, ya eso es real. Bueno, realmente no es real, es semi-real, porque yo estoy creándolo para que dé una solución en particular, para que calce en una idea matemática en particular. Más bien, lo real tiene que ver con cuando emerge de datos verdaderamente reales. Por ejemplo, ir a medir un terreno. Eso requerirá de unas medidas reales. Entonces, allí aparecerá información real. O el estudio de la información presentada en los diarios. Eso es un problema matemático con información real. Yo creé para mis estudiantes, en aquella experiencia, dada que uno de los temas generadores era la problemática de la vivienda en Venezuela, creé una prueba que tenía que ver con los créditos indexados. Es decir, pues, en esa época se crearon unos créditos que no eran posibles matemáticamente de pagarlos. Era un timo de los bancos hacia la población, porque cada vez que ellos pagaban, realmente acotaban parte de lo adeudado, pero se incrementaba porque se indexaba digamos, las cuotas al salario. Entonces, eso generó una gran problemática que fue resuelta en el año 2002, cuando a partir de nuestra nueva constitución, el Estado venezolano lo decretó inconstitucional y obligó a los bancos a regresar ese dinero. Entonces, a partir de esa actividad, yo generé una prueba y les di información real y ellos tenían que resolver las preguntas que yo les estaba planteando. Entonces, allí es donde vemos la diferencia, ¿no? Ya yo le estoy dando las preguntas y yo sé cuál es la respuesta a esas preguntas, pero la información que sustenta la actividad es información real. Entonces, bueno, de todas maneras, si a alguien no le quedó claro, me lanza la pregunta en un ratico. Esto de la cotidianidad, lo laboral productivo, lo científico profesional y el ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con que en el segundo artículo que publiqué definí estos 4 contextos. ¿Por qué?
Un contexto importante es la cotidianidad, que los estudiantes puedan ver que hay acciones que ellos hacen cotidianamente que en el fondo tiene que ver con actividades matemáticas, donde ellos actúan matemáticamente, como ir al mercado, por ejemplo. Entonces, yo siento que es importante hacer consciente a la persona, al estudiante, de que en esa actividad está haciendo matemática. Y entonces allí sí podríamos hablar de convencer de que la matemática y la realidad se conectan. Entonces esa es como la principal importancia. El segundo contexto, lo laboral y productivo, tiene que ver con estos oficios que se hacen en nuestros pueblos, como la carpintería, la plomería, etcétera, que en ciertas de sus actividades incluyen nociones matemáticas. También es importante este contexto porque puede colocar al joven a valorar la actividad productiva, a valorar, a tener una conciencia sobre lo que es el trabajo. Y creo que esa es una de las grandes tareas de nuestras sociedades. El científico tecnológico, que allí coloqué científico profesional, tiene que ver con esas actividades científicas que en el fondo utilizan nociones matemáticas para darle respuesta a sus problemas. Entonces, en nuestra América todavía queda mucho camino por recorrer para que encontremos una vía al desarrollo, una vía nuestra propia hacia el desarrollo. Y eso requerirá de gran formación de científicos y tecnólogos. Muchos de nuestros ciudadanos son tecnólogos, crean tecnología, reparan cosas a partir de sus conocimientos, a partir de los elementos que consiguen en sus talleres. Y esas tecnologías deben ser reportadas a partir de la matemática que ella genera. Entonces, es importante desarrollar actividades en la clase de matemática que valoren la ciencia y tecnología popular, la ciencia y tecnología industrial, que puede darnos respuesta a nuestros problemas. ¿Okay? Entonces, ese era otro contexto importante. Y el último contexto es sobre el ejercicio de la ciudadanía. Por ejemplo, ese caso que yo les planteaba sobre los créditos indexados, porque esa es una situación que se nos presenta como ciudadanos de este mundo globalizado, y que debemos estar conscientes de las condiciones de cada acción que tenemos. Entonces, digamos que allí les presento que en la clase de matemática, en un proceso de alfabetización matemática, tenemos que movernos en presentar ejercicios, en desarrollar contenido como lo hacemos, en crear problemas matemáticos, en contextos matemáticos, pero también incluir la investigación en contextos reales. O sea, todas esas actividades son válidas. Tenemos que saber nosotros cómo movernos entre esos distintos contextos. Bueno, ahora le presentaré, para ir finalizando, algunas de las producciones de mis estudiantes. Como les decía, en ese momento de las actividades, cuando había presencialidad, que fue el trabajo para mi trabajo de grado de maestría, uno de los temas generadores era la matemática del cambio climático. Allí, uno de los chicos analizó la concentración de dióxido de carbono en el planeta. Vamos a ver si yo puedo mover mi cursor y ustedes lo logran ver allí. Es la gráfica que se ve como un fondo azul. Quizás ustedes lo vean negro, no sé de qué color lo vean. Pero bueno, esta gráfica muestra cómo aparentemente en el planeta había una cantidad natural de concentración de dióxido de carbono que fluctuaba entre unas cotas. Pero a partir de 1950, a partir de la revolución industrial, la concentración de dióxido de carbono saltó exponencialmente de esa cota y aparentemente no va a regresar. Entonces, allí hay una evidencia científica de que son los humanos los que a partir de sus procesos industriales han aumentado la concentración de dióxido de carbono. Ahora, una de las cosas bellas de estos trabajos
es cuando los estudiantes se ponen a reflexionar como seres humanos. Acá yo no sé si lo logren leer, creo que no, pero yo como más o menos me lo sé de memoria, les voy a leer. Ahí donde dice conclusión del tema. Luego dice, la conclusión de esta investigación es que humanamente somos responsables de una u otra forma del calentamiento de la capa de ozono o la contaminación ambiental o el cambio climático. O sea, qué belleza que un joven a los 15 años de edad se dé cuenta de que son las actividades humanas responsables de lo que estamos viviendo. En estas últimas semanas en Venezuela se han estado viviendo situaciones terribles por fuertes lluvias y eso ha traído consecuencias en la ciudadanía. Gracias a Dios, o afortunadamente, las pérdidas humanas son pocas y las pérdidas materiales, que son bastantes, pero que son recuperables, digamos. No son estructurales. Pero seguramente él se estará recordando de ese trabajo que hizo sobre el cambio climático. Y lo que ustedes ven del lado, bueno, yo lo veo del lado izquierdo, seguramente ustedes lo verán del lado derecho, es una gráfica que él llamó la densidad de huracanes. Cuando él seleccionó el cambio climático como su trabajo de investigación, yo le pregunté en la reunión, ¿qué es lo que verdaderamente tú quieres entender del cambio climático? Y él decía, bueno, yo tengo una preocupación y es que quiero saber por qué los huracanes cada vez son más intensos. Y entonces tuvimos que recurrir a este gráfico de frecuencia. Él y yo investigamos las temporadas de huracanes desde el año 2010 hasta el año 2017. Porque nuestro estudio lo realizamos en el año 2018, pero era más o menos como marzo, algo así. Todavía no había comenzado la temporada de huracanes de ese año. Entonces, analizamos todos los huracanes de cada temporada y entonces él marcó cuántos hubo de tipo 1, cuántos hubo de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4 y así sucesivamente. Y él se da cuenta cómo a lo largo de los años hay un incremento de los huracanes y que cada vez hay más frecuencia de huracanes tipo 5, como lo pueden ver allí en el gráfico. Creo que es la línea verde, según la leyenda que él marcó. En 2010 no hubo huracanes de tipo 5, ni en el 2011, ni en el 2012, ni en el 13, ni en el 14. Pero en el 2015 hubo un huracán de tipo 5. En el 2016 hubo uno y en el 2017 hubo 2. Entonces él sigue, digamos, consigue en la información matemática la veracidad de su conjetura, que a pasar de los años aumentaba la frecuencia de ese tipo de huracán. Entonces, qué bonito es que él encuentre en la representación matemática respuesta a sus problemas, a sus preguntas, digamos, a lo que él quiere comprender. Y una de las cosas bellas que a mí me pareció que no lo reporté en la investigación porque, digamos, las estrategias de recolección de información que utilicé no me lo permitieron porque no grabé esa sesión, pero yo sí lo recuerdo y se lo narro como anécdota. Cuando nosotros estábamos estudiando la frecuencia de los huracanes, bastaba con que yo le dijera la velocidad del viento. Cuando yo le decía, el huracán X tuvo una velocidad máxima del viento de tantos kilómetros por hora, en su mente ya él sabía en qué categoría calzaba el huracán. Y eso tiene que ver con una visión de esa escala de huracanes como una función matemática, que cada vez que yo le doy un valor, eso tiene asignado un único valor. Ese es el concepto de función. Y él lo entendía perfectamente y sabía manejar la función. Esa función de la escala de huracanes, que es una función del tipo parte entera. Avancemos. Esta es otra de las producciones que he seleccionado para el día de hoy y tiene que ver con un instrumento de medición que creó uno de los estudiantes a partir de un viaje que hicimos a la playa. Cuando estábamos en la playa, yo le solicité medir la distancia desde la bahía donde nos encontrábamos
a un buque que se encontraba atracado cerca de allí. Y ellos encontraron la manera de calcular esa distancia. Pero lo valioso es que después de esa experiencia, el estudiante, de manera independiente, logra crear un modelo generalizado de esa situación. Si ustedes logran leer allí, él dice, en la representación que tiene allí triangular, la primera representación, digamos, el punto A es lo que llama el objeto, o sea, lo que él quiere medir. Pero ya él coloca la simbología de manera matemática formal. O sea, ya él diseña un triángulo rectángulo, traza una paralela al segmento BC, digamos al segmento base, por decirlo de esa manera, y ya él sabe que eso le va a generar triángulos semejantes. De hecho, él logra colocar allí la definición y dice, bueno, cuando dos triángulos son semejantes, sus ángulos son congruentes y los lados son proporcionales. Y a partir de allí, él construye unas ecuaciones, como lo logran ver en el último lado, en el lado 3, que se convierte en un sistema de ecuaciones. Y él logra resolver el sistema de ecuaciones para dar respuesta a la situación en cualquier momento. Y así poder calcular la distancia entre los objetos utilizando este método. Entonces, allí vemos una actividad que partió de la realidad, pero que sus modelos matemáticos cada vez fueron más elaborados y más generalizados. Entonces, alcanzamos a ver una producción con bastante nivel matemático. Esto que ustedes ven acá ahora en pantalla es una representación gráfica que generó el grupo que estudiaba la economía familiar. Esto se refiere a cómo aumentó la cesta básica venezolana desde enero de 2017 hasta más o menos marzo de 2018. Si ustedes logran ver la línea rosa, lograrán ver que tuvo un crecimiento exponencial. Y entonces eso era lo que les permitió a ellas, a las niñas que estudiaron esa temática, entender por qué habíamos vivido ese cambio tan abrupto. Como de repente el salario venezolano no alcanzaba para cubrir la cesta básica. Entonces, vean el valor que tiene este tipo de actividad que pone al ciudadano a comprender su realidad, su situación. Y por último, ya para finalizar, una actividad que desarrollé con mis estudiantes en la multimodalidad y que tiene que ver con un estudio sobre la pandemia por COVID-19. Esta tabla, esta información que se encuentra allí, tiene que ver con los casos, los muertos y los recuperados, más o menos hasta el 3 de marzo de este año. Y a partir de esa información, que es la que comúnmente vemos en los medios y en Internet, ellos se preguntan si esa información es suficiente para decir cuáles son los países más afectados por el COVID-19. Y cómo podríamos compararlos. Allí vemos tres casos, ¿no? Los tres países principales, que incluso aún son los principales con cantidad de casos. Y yo les planteo una pregunta para que ustedes analicen allí mientras yo voy avanzando. Si yo analizo el caso de India y el caso de Brasil, que tenían para la época casi la misma cantidad de contagios, vean que India tenía en ese momento 11.2 millones y Brasil tenía 10.7 millones. Podríamos decir que India es más afectada que Brasil, sabiendo o colocando en relieve que la población de India es más o menos 5 veces la de Brasil. Incluso podríamos decir que la situación en India es más grave que Brasil, sabiendo esa información, que la población de India casi quintuplica la de Brasil. Entonces, por eso es que esta información, en la discusión que yo tenía con ellos, les parecía que no colocaba en contexto todas las variables. Y ellos se preguntan, ¿solo con estos datos podemos concluir que esos son los países más afectados?
Su respuesta es no, y construyen un modelo matemático. Ahí están las ideas iniciales. Por algunas preguntas que yo les hacía, como esa del tamaño de la población. ¿Influye o no influye? Si India tiene 5 veces más población que Brasil y tiene más o menos la misma cantidad de casos, ¿cuál es el país más afectado? ¿India o Brasil? Entonces, a partir de allí, ellos comienzan a reflexionar y plantean este modelo matemático para, digamos, crear como una medida que permita clasificar a los países. Tiene que ver con los casos activos y con los muertos. Ahí hay una expresión que ellos crearon: 2 veces los casos activos más la cantidad de muertos. Y eso tiene que ver con que nosotros hablábamos en ese momento sobre qué afectaba más al sistema de salud o a una nación: los muertos o los contagiados, o los casos activos. Ellos decían que los casos activos, porque podían seguir propagando la enfermedad, en cambio los muertos, al ya ser tratados, no podían generar más contagios. Y entonces, pero ellos no querían dejar de lado los casos muertos acumulados, porque eso nos habla de la respuesta del sistema de salud y del Estado como tal. Entonces, ese es el modelo que ellos crearon, y aquí ya en las últimas láminas que les traje el día de hoy, vemos algunos de los resultados. Según la evaluación en ese modelo, Bélgica alcanzaba 120 puntos, mientras que Francia alcanzaba 100 y Estados Unidos, que era el país con mayor cantidad de contagios, alcanzaba 52 puntos. Pero eso tiene que ver con el tamaño que tienen sus poblaciones. La población de Bélgica y de Francia, creo que la de Bélgica es más o menos 11 millones, si mi memoria no falla. La de Francia creo que son como 60 millones. Bueno, aquí está, ahí está en la tabla. La población de Bélgica son 11 millones, la de Francia 67 millones y la de Estados Unidos 329 millones, más o menos. Entonces, aunque la cantidad de casos son menos, pero al tener menor población, se alcanza un mayor impacto. Y lo que les sorprendió a ellos fue encontrar en países pequeños, como en Irlanda, que solo tienen cerca de 5 millones de habitantes, encontrar que el modelo le daba 78, es decir, más que en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con que teniendo 220,000 casos, pero casi solamente 5 millones de habitantes, eso representaba una gran porción de la población con respecto a lo que representaba para Estados Unidos. Y bueno, para finalizar, esta sí es la última diapositiva, 2 gráficas, la de Francia y la de Irlanda, porque quería mostrarles que una de las cosas en las que logramos avanzar con nuestros estudiantes fue en que ellos pudieran ver el tipo de comportamiento. Ahí se ve cuando ellos reflejan que había estabilidad y cuando el crecimiento o el decrecimiento era exponencial. Y eso tiene un enorme valor matemático. Ya con eso concluí la presentación que tenía para ustedes el día de hoy y les hago la invitación para el seminario hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y las sociedades nuestroamericanas. El próximo 3 de septiembre a las 5 de la tarde, hora venezolana, ampliaré esta presentación que les he hecho a ustedes, pero me centraré en lo didáctico. Allí les dejo un número de contacto y también mi correo electrónico para cualquiera de sus dudas. Con eso he terminado por el día de hoy y quedo a bien a las respuestas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Johan. Qué gusto poderlo tener con nosotros esta noche. Como pitagóricos estamos muy contentos de contar con su presencia y voy a dar lectura a algunas de las opiniones que tienen algunas personas por acá. Dice Vani Rangel: la etnomatemática entra en el papel de cada comunidad para enseñar matemáticas. El eje común en estos temas generadores no debe de perderse los contenidos matemáticos. Dice Amarilis Soto: gracias. Vani Rangel nuevamente, buenísima la exposición. Y vamos a ver.
Dice Vani Rangel nuevamente, felicitaciones al ponente, muy bueno, de verdad. Dice Ana María Castillo, gracias maestro por compartir sus conocimientos. Dice Mayra Liceli, gracias licenciado por tan bonita y clara explicación y compartir sus conocimientos. Celsa Sui dice muchas gracias, felicitaciones. Chau Díaz, Elder Horacio Chau Díaz dice muy actual y realidad latinoamericana. En este momento Karen Mendoza está pidiendo la palabra, así que vamos a dejar que ella pueda dirigirse hacia usted. Perfecto. La persona que había levantado la mano, el tiempo es suyo. Muy bien, parece que no. Sí, bueno, me parece muy bien los comentarios que nos han estado dejando en el chat. Muy agradecido con ustedes por la oportunidad. Disculpen que me haya de repente extendido un poco en el tiempo, pero creo que es importante poder reflexionar todos esos resultados. Me alegra muchísimo que les haya encantado. Y bueno, el comentario que sí dejaron sobre lo de la etnomatemática es verdad. Hay una necesidad de digamos, encontrar la relación entre los contenidos matemáticos y la matemática que emerge en nuestras comunidades. En una experiencia que tuve con el doctor Hilbert Blanco, que es especialista en la etnomatemática y que los invito a leerlo frecuentemente, nos habla de que cuando el conocimiento matemático que nosotros tenemos de esa matemática occidental se cruza con la matemática de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, debe ser un cruce dialógico, ¿ok? No es que la matemática de los pueblos va por encima de la matemática occidental, ni que la matemática occidental viene a conquistar esa matemática de la EGNO, ¿ok? No es que con la matemática occidental vamos a validar la matemática de la EGNO, no. Lo que quiere decirnos es que vamos a ver cómo la matemática, cómo han emergido elementos de la matemática, ideas matemáticas, objetos matemáticos en las comunidades, cómo ellos las utilizan, cómo le dan respuesta a sus problemas. Y eso trasciende la idea de contenido. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante todo lo que nos ha compartido en esta noche. Voy a leer unos últimos comentarios y con eso vamos a ir finalizando. Perfecto, dice Amarili Soto, excelente, felicitaciones, gracias por compartir y explicar tan detallado. Ella es de aquí de Guatemala. Juana Guzmán dice, excelente ponencia, felicitaciones. Maite Morán dice, gracias, excelente conferencia para nuestra cosmovisión a la matemática. Y Vinicio Rodríguez dice, excelente, felicitaciones, gracias por compartir sus conocimientos. Así es, maestro, que le agradecemos de parte de los pitagóricos. Estamos muy contentos, repito, de que tenerlo acá con nosotros esta noche y poder platicar y aprender un poco más acerca de la enseñanza de la matemática. Y gracias a todas las personas que también nos estuvieron acompañando. Pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, estamos como Los Pitagóricos. Y próximamente tendremos más conferencias interesantes como esta. Entonces, que tengan una muy buena noche todos. No olviden llenar la asistencia. En los comentarios ahí pueden encontrar el enlace para la